Hola, primer año, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, espero que hayan podido descansar y juntar energía para hacer lo que nos falta, ¿no? Bueno, acá les voy a presentar nuestro nuevo trabajo, que vamos a trabajar con los números racionales, ¿sí? Los números racionales serían las fracciones, decimales y otros números más que vamos a ver más adelante, ¿sí? Se simbolizan con la letra Q, imprenta mayúscula. Esa letra nos representa los números racionales. Acá yo les di unos ejemplos de cómo pasar una fracción a decimal. Por ejemplo, la fracción 1/2. ¿Sí? Lo que hacemos es hacer una división entre el 1 y el 2, como hice yo acá en el costadito. 1 dividido 2, como no puedo, agrego un 0 decimal y ahora coloco el 0, y divido. 5 por 2 es 10 al 10 0. Es decir, que 0,5, perdón, sí, 0,5 es equivalente con 1/2. ¿Sí? Equivalente quiere decir que representan lo mismo, pero se expresan de otra forma. Otro ejemplo, 3/2, volvemos a hacer lo mismo. 3 dividido 2, ¿sí? Ponemos 1, 1 por 2 es 2, me sobra 1, bajo un 0 decimal, coloco la coma. ¿Sí? Y ahora multiplico, 5 por 2 es 10 al 10 0. Quiere decir que 3,2 es equivalente con 1,5. Y en este otro caso, 8 cuartos, hacemos otra vez lo mismo, pero no vamos a obtener parte decimal porque 8 es múltiplo de 4, me va a dar 2 y me sobra 0. Entonces su equivalente es 2. Fíjense en que yo acá en el costadito escribí propia, impropia y aparente. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Estas serían las clasificaciones de las fracciones. Una fracción es propia cuando el numerador es menor que el denominador. ¿Qué significa eso? Que siempre que hagamos la división entre numerador y denominador vamos a obtener un número menor que la unidad. Es decir, va a estar comprendido entre 0 y 1. ¿Sí? En el caso de la impropia es al revés. El numerador es mayor al denominador. Y entonces vamos a obtener un número mayor que la unidad cuando hagamos la división. ¿Sí? Y en el último caso, la fracción es aparente porque aparenta ser impropia, pero en realidad no lo es. ¿Por qué? Porque el numerador es múltiplo del denominador. ¿Está bien? ¿Y qué vamos a obtener siempre en las fracciones aparentes? Un número entero. ¿Sí? Otra cosa importante para destacar es cuando hablamos de número mixto, ¿a qué se refiere? ¿Qué es un número mixto? Un número mixto es aquel que está compuesto por una parte entera y una parte fraccionaria. ¿Quiénes son los números que se pueden llevar a este formato? ¿Qué fracciones? Las fracciones impropias. Por ejemplo, ¿ven? Esta fracción es impropia porque el numerador es mayor que el denominador. ¿La puedo expresar como número mixto? Sí. ¿Y qué tengo que hacer para poder expresarla? Bueno, hago la división. Cuando pasamos a número mixto, nosotros no bajamos parte decimal cuando trabajamos con número mixto. Entonces lo que hacemos es 8 dividido 3 nos da 2 por 3 son 6, nos da 6 y me sobra 2. ¿Sí? Bueno, la parte entera, el resultado, va a ser la parte entera de este nuevo número mixto que estoy formando. ¿Sí? El resto va a pasar a ser el numerador, que es lo que escribí con rosa, y el denominador se mantiene igual, se repite. Si yo quiero verificar que este número mixto es el correspondiente a 8 tercios, lo único que tengo que hacer es multiplicar denominador por parte entera, o sea, 3 por 2 son 6, y le sumo el numerador que es 2 y me da 8. Y tengo que llegar a ese valor. ¿Sí? Otro ejemplo, por ejemplo, 5/2. ¿Lo puedo expresar como número mixto? Sí, porque es una fracción impropia. Hacemos la cuentita de dividir. Recordemos que en número mixto no bajamos decimales, ¿sí? Entonces hago 5 dividido 2. Me da 2 y me sobra 1. Este resultado va a ser la parte entera. El resto de la división pasa a ser el numerador y el denominador se repite. Verificamos si está bien.
Para verificarlo, recordemos que hacemos 2 por 2, 4, más 1, 5. Coincide con mi fracción. Entonces vamos bien, ¿sí? Bueno, ahora les quiero mostrar en esta segunda hoja cómo hacer el proceso inverso. Es decir, si me dan el número mixto, bueno, que es lo que recién les expliqué, ¿no? Si me dan el número mixto, ¿cómo pasarlo a fracción impropia? Bueno, yo se los dibujé, a ver si se ve mejor, se los dibujé con rosa el proceso. Entonces multiplicamos denominador por parte entera y le sumamos el numerador. 2 por 2, 4, más 1, 5. Y repetimos el mismo denominador. Es decir, que hay dos posibilidades, que me den la fracción impropia y lo tenga que llevar a número mixto, ahí hago la cuentita de dividir, que es lo que expliqué anteriormente, o si me lo dan, o si me dan el número mixto y tengo que pasarlo a fracción impropia. ¿Sí? Ahí tenemos que multiplicar y sumar. Otro ejemplo sería este. Por ejemplo, 2 enteros, 2 tercios, y lo quiero llevar a fracción impropia, hacemos 3 por 2 son 6, más 2, 8. Ese sería el numerador y el denominador se repite, ¿sí? Algo importante que va a aparecer en el cuadernillo son las fracciones equivalentes. Como dijimos anteriormente, una fracción es equivalente, representa lo mismo, se expresa de otra manera, pero representa el mismo valor. ¿Y cómo puedo obtener yo una fracción equivalente? De dos maneras. Puedo obtenerlo por el proceso de simplificación, que consiste en dividir, o por el proceso de amplificación, que consiste en multiplicar. Por ejemplo, a mí me dan una fracción, esta, 16/20, ¿sí? Y yo quiero obtener una fracción equivalente, pero por el proceso de simplificación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar un valor que sea divisible por el numerador y por el denominador. Puede haber uno o más de uno. Elegimos uno, ¿sí? Por ejemplo, el 16 y el 20, ambos son divisibles por 2. Entonces, al dividirlos por 2, llegamos a 8/10, ¿sí? Luego buscamos otro, como esto se puede seguir simplificando, es decir, encontramos otro valor que es divisor de ambos, lo hacemos. ¿Y por qué valor será? Y otra vez por 2. Tanto el 8 como el 10 son múltiplos de 2, entonces los puedo dividir. Al dividir el 8 por 2 obtengo 4 y al dividir el 10 por 2 obtengo 5. ¿Puedo seguir dividiendo? ¿Encuentro algún valor que sea divisor de ambos? No, ya no hay más. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que obtuvimos es una fracción irreducible, es decir, no podemos simplificarla más, ¿sí? Llegamos al final. En el caso de la amplificación, en cambio, es infinito. Yo puedo multiplicar todas las veces que quiera y nunca voy a terminar, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo la fracción 4/5 y se me ocurre multiplicarla por 2, recuerden que siempre tenemos que multiplicar y dividir numerador y denominador por ese número. Obtengo 4 por 2 es 8, 5 por 2 es 10, ¿sí? Si quiero esta fracción multiplicarla por otro número, elijo uno cualquiera, ejemplo por 3, 8 por 3, 24, 10 por 3, 30, y así puedo seguir sucesivamente en forma infinita por el número que a mí se me ocurra. Puedo multiplicar el numerador y el denominador, y todo lo que voy a obtener, todas estas fracciones son equivalentes entre sí, ¿sí? Representan el mismo valor, porque si yo simplifico cualquiera de ellas, voy a llegar a 4/5. Y otra cosa que aparece también en el cuadernillo es la representación de una fracción en la recta numérica. Por ejemplo, si yo tengo que representar la fracción 7/9, ¿cómo hago? Bueno, ya acá dibujé una recta, fíjense, marqué el 0, acá marqué el 1, acá marqué el 2, y si hubiera seguido tendría que marcar el 3. Lo importante es que la distancia que haya del 0 al 1 tiene que ser la misma que la del 1 al 2. ¿Y por qué hice 9 divisiones? Fíjense en que fui haciendo saltitos arriba para que ustedes se den cuenta. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Justo en el 9 puse el 1. Y si contamos, acá hay 9 saltitos hasta el 2.
¿Por qué puse 9 saltitos? Porque mi denominador es 9, ¿sí? Y como numerador que tengo 7, entonces a partir del 0 cuento 7 lugares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí marco un puntito y aquí coloco la fracción 7 novenos, ¿sí? Bueno, esta es la primera parte del video, espero que hayan entendido. Cualquier cosa, recuerden que me pueden consultar por la aplicación, ¿sí?